Más de uno Cáceres. Vicente Pozas. Onda Cero. Hablando extremeño y alto y claro, y vamos a ir terminando el año, un año más, una temporada más, yo aquí con mi amigo Daniel Gordo, que no para de viajar y de cosechar éxitos y recibir buenas noticias. Esto es bueno para él y para todos, para los CEC y para todo el mundo que anda detrás. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Eso te iba a decir, es bueno para todos. Pues lo digo, claro. Hombre, lo personalizo en ti porque sois el equipo que está trabajando. El otro día además veía que acabáis de presentar todas las conclusiones de este estudio del turismo a través de la lengua, que hemos hablado alguna vez también, que me parece muy interesante. Y oye, pues volveremos a hablar de ello también, ¿no? ¿Qué tal resultó todo al final? Bien. Sí, pero luego nos pareció que era lo que había que hacer, era presentarlo en la universidad, ya que era un proyecto también financiado como decimos, con dinero público en la universidad. Entonces qué mejor sitio que acabar presentándolo, las conclusiones en la propia universidad. Y la verdad que vinieron alumnos de distintas carreras a acercarse a ver de qué iba todo esto, ¿no? Este ruido que hay por ahí por redes sociales de qué es todo esto, y querían saber, y la verdad que fue muy muy entretenido, muy agradable. La noticia bonita la recibíamos el otro día, nos hacíamos eco hace una semana creo, de que la Asamblea ha aprobado declarar bien de interés cultural el extremeño y el rayano portugués, porque la fala ya lo era, ¿verdad? Eso es, bueno, la fala, como tú bien sabes, lo hizo Nacho Sánchez Amor, en el año 2001 lo impulsó, y entonces, bueno, pues la Asamblea da este paso tan constructivo para todos, que es el hecho de que hayan votado a favor, o sea, que salga votado a favor en la Asamblea, ¿no? Una propuesta de Unidas por Extremadura. Nerea Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, Partido Popular, Partido Socialista, Unidas por Extremadura, ¿habéis votado que sí? Uh-huh. Sí, además lo presentamos en la Comisión de Cultura, ¿no? A mí me gustaba que no tanto que fuera el Pleno, sino que fuera la propia Comisión de Cultura, que se trabajase, ¿no? También en esa comisión, que a mí me parece una de las más bonitas que tenemos en la Asamblea. Y salió a favor la propuesta que presentamos, que bueno, que esto también viene de mucho atrás, ¿no? Y de mucho trabajo atrás, y me parecía chulo que fuera la propia Comisión de Cultura que lo aprobasen. Digamos que ahora, con esa declaración, las tres lenguas minoritarias de Extremadura, afala, el portugués rayano y el extremeño, estarían ya como bien de interés cultural. Y esto es un paso importante, Nerea. Sí que lo es, porque, bueno, como ya me habéis comentado, la fala ya fue declarada bien de interés cultural hace mucho, y bueno, faltaba el extremeño y el portugués rayano. Entonces, en septiembre salió un informe del Consejo de Europa tirándole un poco de las orejas a Extremadura y al Gobierno de España, diciendo, oye, que tenéis este tesoro aquí y todavía no está protegido como bien de interés cultural. Entonces, bueno, pues me parece que es un paso muy importante y sobre todo también reconocer a toda esa gente que lo palra, a toda esa gente que habla estas lenguas, que son lenguas vivas, y toda esa gente que también quiere aprenderlas y, bueno, poder acceder a ellas de manera más fácil. Claro. Una vez ya declaradas bien de interés cultural. Por eso tenemos este pequeño espacio que es Hablando Extremeño aquí con el amigo Dani desde hace ya unas pocas de temporadas. Oye, Dani, ¿y a partir de ahora qué debería pasar? Eso es, pues lo ha dicho bien, ahora... estaría, ¿no? Ha dicho estaría, efectivamente. Falta, esto es el paso de la Asamblea, y ahora, como te va a contar Nerea, ahora falta la aprobación, ¿no? Sí, bueno, tiene que ser la Junta la que lo ejecute. Nosotras legislamos, la Junta ejecuta. Pero tiene que ponerlo, pues eso, en el DOE. Espero que no dentro de mucho, porque si han votado a favor el PP, pues lo tendrán que hacer ya pronto. Claro, es un mandato del Parlamento, ¿no? Claro, es un mandato de la Asamblea y ellos lo tienen que valorar, pero sería muy raro que no se ejecutase. Entonces, bueno, estamos ahí esperando a ver cuándo se pone en el DOE
y será un día muy muy importante para todas las extremeñas y todos los extremeños. Yo creo que sí. Dani, empezar el 2025 con esta idea de que las 3 lenguas minoritarias sean bien de interés cultural, da ánimo. A ver si empezamos a seguir, porque, hombre, la labor como hacemos de divulgación que hacéis vosotros desde OSCEC, con el Día de la Lengua, con jornadas en colegios, en institutos, en pueblos, con apoyo de diputaciones y otros estamentos, pues están consiguiendo que la gente mire por lo menos el extremeño de otra manera, ¿no? Que cuando digamos cutaíno no te miren con cara rara. Es que al final es esto, lo que venimos haciendo es normalizar, ¿no? Hacer que sea una cosa normal, y precisamente esto del BIC sirve para ponerle nombre, ¿no? Precisamente también el sábado que estuve en ACUCHE, una charla por la mañana igual, decía, aquí tenemos una palabra que es cutaíno, y digo, no, esta no es solo vuestra. digo, esta es compartida, ¿no? Nos pasa esto. Y digo, ¿para qué sirve esto, no? Es decir, efectivamente sirve para ponerle... Lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Porque se hablaba también en esta propuesta de impulso, se hablaba del tema del currículum educativo, ¿no? Sí. Y es verdad que, aunque se pueda hablar en la escuela de variantes y de que hay unas modalidades y no sé qué, si no le llamamos por su nombre, si no le explicamos a los muchachos que cuando dicen esto y esto y aquello, están hablando extremeño, están hablando fala, están hablando portugués, pues al final, pues si no sabemos que un lince está en peligro de extinción, pues tampoco lo protegemos, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante sobre todo para ponerle nombre, para ponerle cara. Eso es, Nerea, ¿no? Que no nos digan cuando empiezas a utilizar ciertas expresiones, que lo contamos aquí mucho, habla bien, habla bien, que estás hablando sí. mal, ¿verdad? Sí, además, yo es que siempre lo cuento a nosotras, y fíjate que mucha gente dice, no, pero eso solo lo habla la gente ahí que está un poco aislada. No es verdad, porque yo soy de Navalmoral, y Navalmoral aislado no está, y nosotros en casa siempre hemos mentado mucho, ¿no? Mi padre palra bastante. Entonces, a mí en el cole, cuando venían sobre todo profes de fuera, me decían, eso no lo digas, que estás hablando mal. Sí, cuando decía, yo qué sé, me he hecho una pitera, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es una pitera? ¿Cómo que qué es eso? Todo el mundo sabe lo que es una pitera, ¿no? Claro, lo sabemos aquí. Pero ya sobre todo siendo más mayores, sí que tuve solo una profesora que vino de Euskadi y nos dijo, no habláis mal, no se os ocurra decir que habláis mal, no habláis mal. Cuando anteriormente, en el año pasado, el año anterior, teníamos una profesora de Salamanca que nos dio una turra con que es que hablábamos fatal, bastante interesante, ¿no? Entonces, esto también es también un poco de justicia lingüística, que es que no hablamos mal. Cierto, es cierto. Nerea, pues enhorabuena por esta iniciativa. Ojalá ese decreto, que será un decreto el que tenga que publicar la Junta, salga adelante y pongamos el título bien alto de bien de interés cultural. Muchísimas gracias por echar un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, Dani, pues mira, es un paso... Todavía queda otra, ¿no? Ya, antes de Navidad, ¿no? Sí, nos quedará otra, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, pero bueno, me alegra, ¿verdad? Cuando lo comenté contigo el otro día, porque se dan pasos importantes, ¿no? El que vinculamos incluso el turismo al turismo idiomático, como hacen en lugares, ya lo hemos comentado, ¿no? Yo que sé, en toda la zona de las Batuecas de la Peña de Francia, hay muchos pueblos, pequeños pueblos, que aprovechan la manera de hablar de allí para ponerla en las calles, reflejarlo y que sea un atractivo cultural más, ¿no? Ese estudio que habéis hecho vosotros. Que ahora ya salga desde el legislativo esta idea, pues oye, vamos avanzando, ¿no? Poquito a poquito. Pues si quieres eso, dentro de 2 semanas comentamos ahí que hay mucha chicha, muchos datos. Sí, eso quiero que me lo cuentes tranquilamente. Eso es que te puse ahí. Y eso es, ahí estaré predispuesto en el estudio, habrá que llevarte un detallino navideño. Oye, que imagino que contentos, ¿no? Que no te he preguntado, vosotros contentos, ¿no? Mucho. Habéis asesorado, imagino, también a la gente de la Asamblea a la hora de presentar la propuesta, ¿no? Claro, es que esta es la parte, es la parte constructiva y chula que es esto, que tanto, como bien sabes, hacemos cosas con la Junta, que estamos en este proyecto que también estamos desarrollando ahora, que se llama La Juega, que estamos yendo a librerías. Esta tarde tenemos en Badajoz, ¿sí? En Librería Colón, a las 8:30, perdón, a las 7:30, con Aníbal Martín, y es un proyecto que está con la Junta y
Y entonces, es decir, la Junta, en este caso el PP, que es el que está en la Junta, la parte lingüística nos la consulta a nosotros. Los proyectos que tenemos con Diputación de Badajoz, PSOE, también la parte lingüística es nuestra, y en este caso Nerea Unidas por Extremadura, cuando ha querido lanzar esto, también nos ha consultado, ¿no? Entonces, claro. Está bien esto de que realmente se hace de todo, si nadie lo considera o nadie considera que hacer esto implique ninguna historia política ni nada, y esto es quizás lo mejor que puede pasar a la sociedad o a la cultura extremeña en este caso, ¿no? Yo estoy seguro de ello y lo repito, por eso mantenemos esta sección cada 15 días hablando extremeño aquí en la sintonía de Onda Cero, en Más de Uno, porque estoy convencido que es parte de nuestra idiosincrasia, nos diferencia de todo lo demás, es parte de nuestra cultura y hay que defenderla, como se defienden fiestas como la encamisada o los escobazos que vienen ahora. La lengua es parte de esa historia. Cuídate mucho, Daniel, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en 2 semanas y en las Carantoñas también. Y en las Carantoñas. Esa es para enero. Escuchas Onda Cero Cáceres.